Reflexiones cristianas del amor de Dios y el amor hacia Dios. Hoy precisamente vamos a hablar de este tema, donde vamos a aprender qué es lo que Dios espera de nosotros, por qué Dios espera que lo amemos y por qué Él a su vez nos ama. Porque siempre les he comentado que la mejor manera de aprender la conducta correcta no es solamente leer las palabras, sino que también es posible leer los hechos, los actos, las acciones de Dios y de Jesucristo. Ver cómo se comportaron ellos, cómo se han comportado, cómo se siguen comportando ante determinadas circunstancias y respecto a ciertos temas. Y así podremos saber qué es lo correcto, qué es lo que se espera de nosotros y por qué. Entonces, en este caso, vamos a hablar primero del amor de Dios y de Jesucristo para nosotros. Que ha sido grande realmente. En Juan 3:16 leemos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá esto lo hayas escuchado muchas veces, pero hay que detenerse por un momento a pensar que Dios fue amonestando a sus hijos una y otra vez. Si leemos la Biblia, veremos que desde el principio Dios fue amonestó a Adán y Eva, después a Caín, y así siguió. No se libraron ni siquiera personas de la importancia de Moisés o del rey David. Cada uno de ellos recibió incluso algunos castigos y obviamente eran amados profundamente por Dios. De hecho, solamente por eso Dios se preocupaba en amonestarlos, que quiere decir en llamarles la atención, en decirles: lo que están haciendo no es correcto y quiero que modifiquen su conducta. Y si no escucharon, Dios, como un padre amante de sus hijos, tuvo que aplicar alguna sanción, como en el caso que llamó a Noé, porque iba realmente a poner una sanción ejemplar en el mundo, o en el caso de Sodoma y Gomorra. Y como les decía, sancionó a personas en concretos, como el mismo Moisés. Moisés no pudo pisar la tierra prometida porque cometió un error. Dudó de la palabra de Dios, tuvo cierta duda. Y eso es lo que hace un padre en esa tierra, con nuestras limitaciones y nuestros defectos. Pero lo que hacemos es porque amamos a nuestros hijos. Les hablamos y les enseñamos qué es lo correcto, qué camino deben de seguir. Y después observamos con preocupación muchas veces si ellos se desvían en algún punto
o cuando tenemos sospechas de que están por desviarse o que se están desviando, nos viene una gran preocupación por nuestros hijos. Y hablamos una vez más con ellos. Si leemos el Antiguo Testamento, veremos que Dios una y otra vez, a través de sus profetas, que eran quienes hablaban en nombre de Dios, cual si Dios les dictara lo que quería que nos dijeran, una y otra vez nos fueron diciendo que Dios estaba preocupado, en momentos incluso que estaba molesto y que quería que rectificáramos el camino. Una y otra vez, y una y otra vez pasando los años, el pueblo o los sacerdotes o alguna persona en concreto volvió a equivocarse ante la gran preocupación de Dios, que llegó a ser tan grande que finalmente envió a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir al único que Él generó. Es único génito que Él generó, al único Hijo directo que Él tuvo, lo envió. Y lo envió sabiendo lo que iba a ocurrir con Él, sabiendo que iba a sufrir descrédito, vejaciones, golpes y finalmente la crucifixión. Y lo envió para ver si a Él, si lo escuchábamos, si a Él le prestábamos oídos, si nos corregíamos y empezábamos a obedecer a Dios, a amarlo de tal manera que nuestra vida se llenara de Dios, que eso es lo que debe pasar en este momento en tu vida. Que ames de tal manera a Dios y a todo lo que Él significa y a sus enseñanzas y a su creación, que sea un placer obedecerlo y seguir el camino. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuáles eran los mandamientos, dijo que el primero y más grande era: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué Dios quiere que lo amemos? Porque eso es lo correcto. Nosotros, cuando encontramos el amor, por ejemplo, de una mujer, o en el caso de las mujeres encuentran el amor de un hombre, no somos felices cuando somos correspondidos. No sentimos dicha. Cuando uno de nuestros hijos viene y nos dice que nos ama, no somos felices. No nos sentimos plenos y llenos de dicha. Bueno, Dios también. Pero además Dios sabe que ese es el camino que debemos de seguir. Él sabe que de esa manera vamos a mantenernos en un camino recto. Si amamos las cosas de Dios, si amamos las cosas de los cielos, si amamos la palabra de Dios, si amamos las enseñanzas de Dios, nuestra vida estará llena, plena. Funcionarán bien nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros negocios, nuestra situación interna de cada uno. Porque si en verdad lo amamos, es porque seguiremos sus enseñanzas. Y entonces Él estará tranquilo, sabiendo que vamos por el buen camino, como nosotros. Si observamos que uno de nuestros hijos ama a Dios, ama las Escrituras,
ama la conducta que Dios nos pide, ama todo eso, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir tranquilos. Si ama el estudio, si ama la escuela, si ama el trabajo, si ama a sus hermanos, si ama a su madre y a su padre, nos vamos a sentir tranquilos y nos vamos a sentir bien. Entonces, Dios nos ama y espera que nosotros lo amemos, porque esa es la manera más fácil y correcta de que sigamos su camino y sus enseñanzas. Amén.